Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, director de Noticias Monumental, y les agradezco que nos acompañen en el único Matices de la semana. Realmente me hacen mucha falta a mí los matices, yo sé que ustedes también, pero estamos en 15 días prácticamente de las elecciones municipales, así es que ya casi volvemos con los matices todos los días. La semana pasada tuvimos el primero del año, que fue Matices Internacional, analizando lo que pasa entre Irán y Estados Unidos. Hoy tenemos un tema que es muy cercano a todos, tiene un nombre técnico, pero realmente todos lo hemos vivido, y si no conocemos a alguien junto a nosotros que lo ha vivido. Pero antes de darles el tema de hoy, quiero contarles, invitarlos también a que vean nuestra página de internet y nuestras redes sociales, porque han pasado muchas cosas en los últimos minutos. Hace menos de una hora, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto para regular las huelgas. Ya es una ley aprobada que entrará a regir una vez que el presidente Alvarado la firme y sea publicado en el diario La Gaceta. 35 diputados votaron a favor en segundo debate. Ustedes entenderán que esto ha generado la molestia de muchos grupos que incluso, y a esto hay que ponerle mucha atención, habían acudido en los últimos meses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedirle a la Comisión que hiciera una consulta vinculante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Suena técnico, pero es más o menos lo que pasó con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Se acuerdan? Que el gobierno le mandó a la Corte a preguntar, y según la jurisprudencia costarricense, lo que la Corte responda es vinculante. Bueno, a la Corte solo le pueden preguntar dos instancias: los Estados miembros, como lo preguntó Costa Rica, o la Comisión Interamericana. Y los sindicatos convencieron a la Comisión con argumentos de que había que preguntar, y ya le preguntó. El Estado costarricense y las otras partes tienen hasta el 13 de abril para plantear sus posiciones ante la Corte, y después a esperar justamente cuando ocurra la respuesta, que será entonces vinculante para el Estado costarricense. Eric Arms nos dice en Facebook Live que ya UNDEC acaba de llamar a huelga. No lo hemos confirmado, pero bueno, gracias, porque ya nos ponemos a buscar si efectivamente ha convocado a huelga, que entra a regir en las condiciones anteriores, porque la ley que se aprobó hoy todavía no es ley de la República, todavía no entra en vigencia, ya es ley, todavía no entra en vigencia hasta que salga publicado en la Gaceta. También ha llegado a la Asamblea Legislativa el informe de la Procuraduría de la Ética Pública sobre el expresidente Luis Guillermo Solís. Su contenido se mantiene en reserva, pero es cuestión de minutos de que empiece a hacerse público, así es que ese tema también es muy importante de lo que está pasando. Y hay un tema que yo quiero resaltar y que hoy lo publicábamos en Noticia Monumental, y es que el gobierno de la República utilizó un informe del año 2018 para hacer una noticia el 10 de enero, y eso, bueno, a mí realmente me llamó mucho la atención. Ayer me dijeron, vea Randall, esto, y resulta que el gobierno, en la página de internet del gobierno, pone que Costa Rica es el tercer país más atractivo para invertir, y cita un estudio de US News. Cuando yo me meto a ver el estudio de US News, resulta que Costa Rica ni aparece. Está Croacia de primero, le sigue Tailandia, Reino Unido, Indonesia, India, Italia, Australia, que es muy, muy lejano a lo que sostenía el gobierno de que es Arabia Saudita, Uruguay y Costa Rica. Yo me metí también a una página que tiene el gobierno que se llama Gobierno Aclara, porque estaba esperando que ahí publicaran. Lo que hace el Gobierno Aclara es que dice, esto es falso, esto es falso. Entonces yo esperé que dijeran esto es falso y remitieran a su misma publicación donde es falso. Bueno, conversamos hoy con la ministra de Comunicación, Nancy Marín, y dice, no, el estudio sí existe, por supuesto, solo que es de 2018. Lo que pasa es que fue publicado por el gobierno el 10 de enero.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que efectivamente Casa Presidencial utilizó un informe viejo para dar a entenderle a la gente que somos el tercer país más atractivo de inversiones, cuando no es así. Y por supuesto, la noticia política del día es la renuncia de la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, doña Patricia Vega, con quien hoy conversamos en vivo en la segunda emisión de Noticias Monumental, y que dio todas las quejas del PANI, de cómo está dominado por mandos medios, de cómo hay una resistencia enorme, y bueno, a la pregunta de, bueno, sí, pero ese era su trabajo, ¿qué hizo usted para evitar eso? Doña Patricia dice que venían encaminados algunos cambios, pero que al PANI hay que refundarlo, dijo ella, lo que se entiende por cerrar y abrir otra institución mucho más eficiente, porque la enorme preocupación es que, por ejemplo, si en Costa Rica uno se siente y dice, bueno, es que el CNP no es eficiente, ¿qué pasa si no es eficiente? Perdemos plata, efectivamente. ¿O qué pasa si el ICE no es eficiente? Bueno, perdemos plata. ¿Y qué pasa si el INS no es eficiente? Bueno, perdemos plata. ¿Y qué pasa si el PANI no es eficiente? Perdemos niños. Ese es, digamos, la enorme preocupación que existe respecto al Patronato Nacional de la Infancia. Y también conversamos con Daniel Ulate, el diputado de Liberación Nacional más mediático durante las últimas horas, que nos contó una historia llena de casualidades hoy, y de cosas que el mismo don Daniel Ulate acepta que son difíciles de creer, de por qué está en una actividad proselitista de otro partido político. Y bueno, yo termino preguntándole que si andaba la misma ropa esa de azul y rojo. Dice que no, que andaba en morado. El problema es que el morado sale de la combinación entre el azul y el rojo. Pero bueno, son las 2:12. Gracias por acompañarnos. Estamos en todas las plataformas, en vivo en radio, estamos en Facebook Live, estamos en Canal 2 esta noche a las 7:30. Vamos a hablar sobre las tasas de usura. Les dije que tenía un título técnico, pero que está muy cercano a ustedes. Las tasas de usura no solo se encuentran en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Usted va y saca una tarjeta de crédito y usted realmente no entiende la mitad del estado de cuenta, y por otra parte, al mes siguiente le llega más y más y más plata, y son intereses altísimos. Hay una posición de quienes defienden que no se pueden limitar las tasas, quienes señalan que al limitar las tasas usted desaparece el acceso a la tarjeta de crédito de costarricenses de clase media que son riesgosos para las entidades financieras, y que de alguna manera ellos hacen un balance entre el riesgo y los altos intereses, y que si las fijamos, entonces eso les privaría de darle tarjetas de crédito a esos costarricenses, porque estarían asumiendo el riesgo sin ningún retorno. Pero bueno, lo cierto es que las tasas de usura van mucho más allá. Si usted se ha comprado un electrodoméstico, un almacén a crédito, lo sabrá bien, y encontrará que usted termina pagando 3 o 4 veces lo que le cuesta un electrodoméstico, o una casa de empeño, o las financieras, o un puesto, no sé, que se llame Randall le presta o lo que sea. Pues bueno, las tasas de usura están presentes, pero hay diferentes posiciones. Por eso invité a 2 personas para que nos ayuden a entender el panorama económico respecto a ese tema, y también el panorama político de cómo avanzan las reformas en ese tema. Don Leiner Vargas es un reconocido economista que me acompaña con nosotros de la Universidad Nacional. Don Leiner, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Aprovecho para hacerles feliz año. Gracias por la oportunidad de compartir algunas de las reflexiones en este tema. Muchas gracias, don Leiner. Y don Danilo Montero, que está con nosotros también, que es de la Oficina de Defensa del Consumidor Financiero. Don Danilo, bienvenido a Matices, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Randall, un gran gusto, y desde luego muy orgulloso de encontrarme aquí a mi buen amigo Leiner. No, hombre, muchas gracias de verdad por venir los dos. Yo estoy muy contento y muy honrado de que nos acompañen. Don Danilo, empecemos por un estado de situación. ¿Qué hay hoy en Costa Rica respecto a las tasas de interés? Primero que todo, tal vez, Randall, poner en claro, la Oficina del Consumidor no está ni en favor ni en contra. Eso es un tema que lo resolverán los diputados de acuerdo a su mejor criterio. La oficina, si tiene que lidiar con tasas del 50 o tasas del 10, en realidad será lo que tenga que ser. En el caso nuestro, lo que nosotros sí tenemos claro es las características de la problemática de endeudamiento de la gente. Y el año 2019 cerramos con alrededor de un poquito más de 4.000 gestiones en el año,
y de esas un 60-62% son casos relacionados con sobreendeudamiento, y de esos cerca del 80% hemos medido se origina no necesariamente por un problema de tasas, es un problema de tamaño de la deuda. O sea, una buena cantidad de las deudas que tienen las personas son tasas del 20-21%, tasas de cooperativa. Si la pregunta es un problema que haya créditos con tasas tan altas, evidentemente eso no admite ni siquiera discusión. Nada más que hay que como que tratar desde nuestra perspectiva de separar si queremos o no queremos que existan tasas altas, o si la discusión es si las tasas altas que algunos créditos tienen son la explicación de la problemática de endeudamiento. Porque si bajamos las tasas, le liberamos flujo de caja a la gente y se vuelve a endeudar, quedan otra vez endeudados, no es que con tasas del 20, ¿verdad? Y eso no resolvió nada, ¿verdad? Entonces, pero ese tamaño, don Danilo, pero ese tamaño de la deuda no tiene que ver necesariamente con la tasa. O sea, es decir, si yo voy y saco una tarjeta de crédito un 45%, por ejemplo, ¿verdad? Y me atraso un mes, y realmente la tasa de interés me va a generar que al mes siguiente sea casi la mitad de lo poco que entiendo los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso lo hemos medido y los consumidores son mucho más racionales de lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Por lo menos en la oficina. Y desde luego, no podemos garantizar que seamos lo que la oficina ve, seamos una muestra necesariamente representativa de lo que pasa allá, aunque nuestros números coinciden con lo que revela los datos del Banco Central. La gente normalmente se comienza a endeudar con las tasas más bajas. Accede a un crédito de la casa, pero en lugar de comprarse una casa de $120,000, se compra una de $200,000. Después hay que comprar el menaje. El cacharrito que teníamos ya no se ve bien ahí, y entonces la gente va escalonando. Y entonces, te digo pero que eso no es racional. Eso no es racional. No, sí es racional porque comenzaron con las tasas más bajas. Tal vez no sea racional el tamaño del endeudamiento, ¿verdad? Que eso es diferente, ¿verdad? Y ahora podemos conversar un poquito de ese tema. Pero entonces la gente se endeudó ya de entrada nomás con un salario de $3,000, $4,000, con una casa de $200,000. Eso ya le significa una cuota de $1,500. ¿Le puede hacer frente? Sí. ¿Muy ajustado? Sí, muy ajustado. Nada puede fallar. Pero si además hay que cambiar el carro y otros $500, ok, y ahí ya vamos por $2,000. Entonces, lo que uno ve es que un 70-75% de las personas que nosotros atendemos con problemas de endeudamiento, su principal componente es deudas muy grandes con tasas bajas. Hay tarjetas, sí, que le agregó problemas, sí, claro, le agregó problema. Pero su problema comenzó hace 2 años, 3 años. No es la tarjeta. No necesariamente. Si a tarjetas le bajáramos la tasa del 49 al 20%, no le resolvemos nada. Don Leiner, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, yo quisiera discernir de la posición de... Lo supuse. En primer lugar, definamos qué es usura, y ese es el punto de partida. Usura es cobrar una tasa por encima de una tasa promedio de mercado que tenga incorporado el riesgo, el costo, los factores de impuestos en el sistema financiero. Es decir, es una tasa que está cobrando un precio sobredimensionado por el bien en cuestión. En este caso, el bien es el crédito, es un servicio particular como cualquier otro. Los que hemos medido las tasas de interés en países similares a Costa Rica, encontramos que las tasas de usura están entre el 30 y el 35% en países muy similares a Costa Rica. Ahora podemos hablar de ello: Colombia, Chile, Ecuador, el mismo Uruguay. En Costa Rica, por la forma en cómo está organizado el mercado financiero, las tasas de interés de los actores regulados, es decir, los bancos, las financieras que están reguladas, superan el 55%, y hay algunos inclusive por encima de ese rango, sobre todo las tarjetas de crédito. Estas tasas que superan lo racional, ¿verdad?, son tasas de usura. Eso está tipificado en la literatura internacional, porque no puede haber en actores regulados, y en esto hay que tener en cuenta que la normativa claramente dice cuál es el margen de riesgo aceptable que un banco o que una financiera puede tener
cuando el actor es regulado. De tal manera que estamos sobredimensionando el costo y obviamente el precio de lo que tenemos. Pero el tema no es solamente que el costarricense está sobreendeudado, en eso coincidimos. Estamos en un país en donde el promedio de la clase media está sobreendeudada. No solo eso, sino que además tenemos un país donde la oferta del mercado no es una oferta en competencia. Es decir, si nosotros medimos la competencia efectiva del sistema financiero costarricense en ciertos productos, está altísimamente concentrada. Por lo tanto, el ejercicio del poder de mercado de esos agentes llamados bancos financieras es evidente. Y cuando se permite la discriminación de precios, para los economistas, y don Danilo, que es uno de ellos, lo sabe muy bien, el banco o la financiera se va a ir a aquellas tasas donde tiene más rentabilidad. Y el dinero de los costarricenses, porque esto es dinero del público, no es que están prestando la plata de ellos. De cada 10 colones que prestan los bancos, 9 colones son tuyos y míos, Randall, de los ahorros que ponemos en el sistema financiero, y 1 colón, por ley, es del dueño del banco. Entonces es dinero del público. Ellos están prestando ese dinero del público en negocios especulativos, en negocios en donde, según la propia SUGEF, porque aquí hay 2 actores que han emitido criterio, lástima que el señor Cubero no vino, el Banco Central y la SUGEF han emitido criterio técnico. En el criterio de la SUGEF, que está en el expediente de la Asamblea Legislativa, reconoce la SUGEF que los cálculos los hacen con un 25% de riesgo. Bueno, eso es 10 veces más que el riesgo que permite la legislación prudencial en Costa Rica. Por lo tanto, Randall y don Danilo, el problema de las tasas de usura es el cobro excesivo y obviamente el aprovechamiento de parte de los bancos de esa clientela. Empiezan por decirle, le pongo tasa cero, como ahora algunos grupos financieros de estos que venden electrodomésticos vendiendo arroz y frijoles a crédito, o un grupo de estos que venden automóviles vendiendo cuadernos a crédito. Eso es una barbaridad. Y claro, te dicen que 3 meses, pero saben que en promedio usted va a dejar en la tarjeta un saldo y después ese saldo que dejó en la tarjeta te lo cobran al 55%, y con solo cobrarte un par de mensualidades se sobrepagaron lo que le prestaron a usted y más. Pero más aún, resulta que tenemos 700,000 costarricenses que ya son incobrables y que pasan a la esfera judicial. El banco limpia los estados financieros cada 180 días, por ley, y pasa a esos actores a su carpeta legal de abogados, que ahí los apretan, como decimos en el campo, feo. Y los apretan feo, porque ya no solamente le cobran la tasa de interés de usura que le cobraban en la tarjeta, sino que le cobran una tasa adicional y además todos los costos de un juicio, que en muchos de los casos, y yo conozco, ¿verdad?, bastantes casos de colegas, compañeros del sector educativo, del sector de la educación superior, que han perdido su casa, que han perdido su carro y que han quedado, como dicen, limpios para poder atender una deuda que inicialmente era una deuda razonable de 5 o 6 mil dólares en una tarjeta de crédito. Sí, claro, pero es realmente muy complicado. Pero ayúdeme a entender lo del riesgo traducido a la tasa. Es como que usted me diga, Randall, dejé la billetera, préstame 10,000 colones. Y entonces yo le digo, ok, perfecto, pero vamos a ver, don Leiner, voy a asumir un riesgo por si usted no me paga esos 10,000. Y entonces usted me va a decir, bueno, Randall, está bien, lo razonable es que se asuma el 2.5%. Y yo le diga, no, por riesgo le voy a cobrar 2,500 pesos. Ahí estamos, de 2,5 a 25%. Si la plata es mía, y estuviéramos en una relación privada, yo soy simplemente, si le presto a usted y lo veo a los ojos, ya no, Randall es un buen pagador, le voy a prestar con una tasa de interés baja. Mira, Danilo me cae bien, pero Danilo es un mal pagador, le voy a prestar con una tasa de interés alta. Pero si la plata es mía, bueno, eso, el riesgo lo asume el que presta. Claro. Por eso en la calle hay algunos que mandan a cobrar
con un garrote, y por eso se les llama garroteras, porque efectivamente en el campo se usaba un garrote para quebrarle la pierna o para amenazar al que no pagaba. Por eso se les llama garroteras. Ahora, cuando están reguladas y usan la plata tuya y la mía, opera una regulación prudencial, que es la regulación que tiene la SUGEF. Y que además está regulada a nivel internacional, no puede pasar del 3%. No, don Leiner, permítame nada más arreglar mi ejemplo para adecuarlo a lo que me está diciendo. Ok, pongamos el mismo ejemplo. Don Leiner me pidió, además no me pidió 10.000, me pidió 100.000 colones, pero yo tengo una función en la oficina. Resulta que yo le ayudo a mis compañeros todas las quincenas a guardar los ahorros en la gaveta de mi escritorio, y entonces cada uno me da 5.000, y entonces yo agarro, yo no le presté mi plata. No arriesgué yo los 100.000 que me pidió don Leiner, sino abrí la gaveta, los bajé y le dije, don Leiner, aquí está, pero realmente no es plata mía, es plata que mis compañeros me pidieron que las guardara. Eso sucede en muchas oficinas privadas y públicas de este país, y es un mecanismo de financiamiento de última instancia. Es para los últimos días de la quincena o para el último día del mes, cuando la gente necesita 100.000 colones para poder salir del apuro del último día, y entonces las tasas ahí pueden ser del 10% o hasta del 20% mensual. Es decir, a usted por esos 100.000 pesos, al día siguiente le pueden a usted cobrar 20.000 colones. Pero eso no lo pueden y no lo deben, y además es responsabilidad de los actores públicos. Ahí no entra don Danilo, porque don Danilo es un actor para el que quiere, ¿verdad? Pero la SUGEF no es un actor para el que quiere, es un actor que tiene que intervenir de oficio. El Banco Central no es un actor para el que quiere, es un actor que debe de intervenir de oficio. El problema con la plata de los costarricenses es que la están usando en un negocio especulativo, con tasas de riesgo, dice la SUGEF en el informe técnico que presenta la Comisión de la Asamblea Legislativa, de un 25% para las tarjetas. ¿Qué significa? Que 1 de cada 4 que llega a solicitar una tarjeta, don Danilo, ya está fichado a ser un no pagador de partida. El negocio de la usura es que usted no pague. Es más, a usted le ponen un montón de tarjetas de crédito en su oferta, y ojalá usted caiga, ¿verdad? Algunas veces le dicen, mire, le doy 20.000 colones para que empiece a consumir. Algunas veces le dicen, le doy tasa cero por 3 meses. El truco depende de, ¿verdad? Hay veces te mandan y con el respeto de las radioescuchas, a veces te mandan una mujer muy bonita a tu oficina y te da una descripción muchas veces incompleta de cómo funciona el crédito, pero además, en una economía como esta, en donde todo el mundo, con el respeto de ustedes, la está pellejeando. Claro, cuando te ofrecen un crédito de 5 o 10 mil dólares, una persona que gana 2 millones de colones al mes, dice, no, me la voy a jugar, mira, mi hijo necesita una cita médica, o necesito hacer un arreglo al carro, ¡pum!, un tarjetazo. Y por ahí empieza el problema de mucha gente, por un tema puntual. Ese fenómeno, cuando viene la tasa de interés del segundo mes, y cuando yo dejo un saldo, y sobre ese saldo dejo de pagar los intereses, o sea, dejo de pagar el mínimo, empieza a operar un mecanismo perverso. Y ese mecanismo perverso puede durar 6 meses, puede durar hasta 1 año, en el momento en el cual usted ya no tiene posibilidad de acudir a nadie que le preste para pagar la tasa de los intereses de la tarjeta, y cae en manos de las garroteras de la calle. Ojo, ahí usted empieza a pedir prestado para pagarle al banco en la tarjeta, o para pagarle el crédito a el costarricense. Muchos cayeron en esto, pero no son pocos. Estamos hablando de que en este momento en el Poder Judicial hay 700.000 casos de cobro de incobrables, de una factura que se cobra por la ley. Un costo enorme para la administración judicial, un costo enorme para las personas, porque hay 700.000 familias, ¿verdad?, que están en esa condición, con el estrés que significa, porque yo no sé ustedes, pero yo conozco gente que ha sufrido esto, y el estrés que significa de ver en la tarjeta de crédito y no tener para pagar el saldo mínimo es un estrés fuertísimo. Gente que tiene que renunciar a su trabajo, gente que tiene que inclusive que vender algunas propiedades de forma muy rápida.
Entonces, todo esto se puede corregir. ¿Cómo se corrige en el mundo? Se corrige poniendo un tope a la usura, un precio tope, no un precio máximo, téngame cuidado, es un precio tope, es decir, se limita legalmente, como dice el proyecto de ley, la tasa a la cual los bancos, las financieras y los comerciantes tienen como máximo de crédito de tope. En el caso nuestro, 2.2 es la propuesta. Vean, 2.2 el costo medio del sistema financiero. En el costo medio del sistema financiero está el costo del dinero, que es la tasa pasiva, están los gastos administrativos del banco, toda la parte de gestión, publicidad, etcétera, y el riesgo promedio. Pero se les dice 2.2 para que haya flexibilidad en el mercado. Para que tengan un dato, en Chile es el 35%, en Colombia es el 28.72%, a diciembre, podemos ver los datos. En Uruguay anda cercano al 30%. Y en Costa Rica, los diputados dijeron, vamos a tener la flexibilidad de llegar hasta el 35%. Sin embargo, nuestros amigos del Banco Central han dicho que debe ser del 67%, 2 veces lo que dice la Comisión. Y la gente de la SUGEF, agregando tasas de riesgo ilegales, porque es ilegal proponer una tasa de riesgo por encima del 3% en un actor regulado, aducen que debe ir al 42, entre el 42 y el 47%. Entonces, don Randall, los que hemos estado defendiendo este tema, digamos, desde la academia, hemos propuesto a la comisión que se empiece con una regulación flexible, no que se le apriete tan duro a los bancos para que se empiece con una regulación flexible, que se tome un año esa regulación para ver cómo impacta dentro del mercado y que si en un año hay que corregir algún parámetro, se corrija. Lamentablemente, el ejercicio de presión, de lobby político que ha hecho la Asociación Bancaria Costarricense es tan fuerte que ha puesto una serie de mociones al proyecto y que hoy en día el proyecto está en un estatus, digamos, de pausa, para decirlo así, de pausa legislativa, esperando un acuerdo. Yo en esto les digo, el tema es que las familias costarricenses que están en esta condición, y ahí discrepo contigo, mi querido amigo, no es lo mismo pagar un crédito de 5 o 10 mil dólares al 30% o al 35% que pagarlo al 49%. Es decir, la salvada que significa eso para alguien que tenga, y yo invito a los radioescuchas que tengan una tarjeta de crédito, que estén debiendo ojalá un saldo ahí de unos $1,000 o $2,000, que calculen si la tasa les bajara del 49, como está en las tarjetas hoy en día en promedio, al 30%, el ahorro en pago es de más de un 40% en la cuota, pero además se libera no solo capacidad de pago, sino también estrés de la persona, porque le permitiría tener más posibilidad de difundir en el tiempo esa deuda. Pero no solo eso. Vean, en otros países como España, como Francia, el efecto de la imposición de tasas de usura ha ampliado la opción del mercado financiero y ha hecho que los bancos, como ya no pueden especular en tasas altas, tengan que ofertar más créditos horizontalmente. Es decir, ese dinero que antes prestaban para las tasas de interés de usura, se lo prestan a más gente, pero se lo prestan aún con productos financieros horizontalmente, es decir, van a tener que prestar más en los sectores de menos especulación, que son los sectores productivos, la vivienda, la construcción en general, los ámbitos en donde tienen menos riesgo y pueden tener más utilidad. Los sistemas financieros se vuelven más competidos, gana el consumidor, Danilo, usted sabe que es así, y claro, pierden los especuladores, pero gana el país. Don Danilo lo convenció, don Leiner.
de que las tasas de interés son fundamentales en este tema. Si lo planteas así, eso no admite discusión. Claro, bueno. por supuesto. O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que, insisto, a la oficina del consumidor le da más o menos lo mismo si la tasa la fijan en 22, en 29, en 30, 55. En realidad, nosotros no estamos para defender una tesis u otra. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que queremos resolver? Si nos parece ofensiva una tasa del 55, tampoco hace falta discutirlo. Es una tasa ofensiva, dependiendo del contexto en que uno lo plantee. Si lo que queremos es resolver la problemática de endeudamiento de los costarricenses, hay que entender la dinámica del endeudamiento de los costarricenses. Tenemos una cantidad muy importante de personas que se han arrimado a la oficina del consumidor con una problemática de endeudamiento y no tienen una sola tarjeta. No hay tarjetas. El problema de nuestro endeudamiento es el tamaño de la deuda, la cantidad, la estructura financiera, llamaríamos en la academia, en cuanto al tamaño de deuda con respecto a mi patrimonio. Y entonces, no importa si la tasa es del 10, si el endeudamiento es tan alto, no hay capacidad de pago. Si de ese endeudamiento, veamos las cifras. Si uno agarra los pasivos, los activos, digamos, de los bancos y el sistema financiero, 40 y pico por ciento son hipotecas, 40 y resto por ciento son crédito de consumo, excluyendo tarjetas, y como un 11, 12, 14% tarjetas de crédito. Eso es más o menos la estructura de capital, de endeudamiento que vemos de nuestros clientes. Lo que está matando a la gente es la cantidad de deudas que han tomado en cooperativas, asociaciones solidaristas, y yo sinceramente agregaría en esta conversación un tema que no se ha puntualizado. A mí sinceramente me parece más odioso una tasa, no tanto una tasa del 55, como prestarle a alguien al 15, al 20% para consumo a 15 años plazo. Eso realmente eso es condenarlo a la miseria. La tasa fue irrelevante. Hay cooperativas o habían cooperativas a inicios del año pasado prestando para consumo a 15 años. O sea, comprar este celular a 15 años plazo, hombre, por Dios, eso es realmente cruel, ingrato, despiadado. Pero la no le discusión parece, debería estar ahí. Está bien, pero no le parecen ofensivas las dos cosas. Posiblemente que sí. Usted me jengueaba chiquillo en el barrio, algo así. Bueno, nunca me a lo sumo llegaba a mejenguear. A lo sumo es la palabra que cabe. No, es que estaba acordándome cuando me estaba hablando que en mi barrio había algunos que jugaban muy bien y había otros que jugaban muy mal. Yo. Pero había uno que jugaba bienísimo. Lo que pasa es que ese uno tenía un defecto, porque usted hacía fila y entonces se ponían los dos mejores y ponían usted para acá, usted para allá, usted para acá, ¿verdad? El mejor de todos siempre escogía los más buenos para dejarle los más malos a los otros, ¿verdad? Y entonces la queja de todos los que jugábamos, porque los partidos se volvían aburridísimos y ganábamos 10-0, 11-0, era, y le decíamos, pero usted es un corredor, o sea, además de que el otro no sabe jugar, ¿verdad? Porque usted se aprovecha de que el otro no sabe jugar y que usted sí sabe jugar, además de eso le monta el equipo más fuerte. Bueno, ¿por qué hago este paralelismo? Porque eso hacen los bancos. Porque entonces, que falta de educación financiera es innegable, pero entonces los bancos se aprovechan, y las entidades reguladas, no solo los bancos, se aprovechan de la falta de educación financiera, ¿verdad? Y entonces le prestan plata a quien no sabe pedir plata prestada, le prestan plata para cosas sobre las que no se pide plata prestada, como para comprar el celular a 15 años. Pero además, el ritmo al que crece esta deuda se marca con las tasas de interés. Pero, don Randall, además yo quiero agregar una cosa a lo que dijo don Danilo. Vea, no hay ninguna cooperativa prestando a tasas de interés por encima del 35%. Hay 2 o 3 bancos privados con tarjetas muy por encima de eso. Y entonces, cuando uno defiende al consumidor, no puede achacarle el problema a las cooperativas o a las asociaciones solidaristas que prestan dentro de un margen, digamos, de familia, de un margen cerrado. Claro, algunas son amplias y grandes y reguladas, y podrían verse tentadas a pedir plata del consumidor, del usuario, del ahorrante, para prestar a estas tasas de interés, digamos, de usura. ¿Estás de acuerdo que cobrar 2 veces
120, o sea, 220% por encima del costo promedio, es bastante irracional. O sea, depende de nuevo qué es lo que queremos resolver. Porque se ha vendido el tema de poner el techo de las tasas a las tasas o atacar las tasas de usura, que puesto así ni siquiera merita discusión, pareciera que tiene sentido. La pregunta es qué es lo que queremos resolver. Lo que se ha planteado es que poner un techo a las tasas de interés va a resolver la problemática de endeudamiento. No nos engañemos, por ahí no va la procesión. Nosotros lo vemos todos los días, Leiner. Si ponemos un techo, fabuloso, la oficina lo va a celebrar, te lo garantizo. No, excelente. Entonces podemos decir que la Oficina del Consumidor Financiero avala un techo de 30% a las tasas de interés de usura. Puede ser del 55%. Bueno, qué bueno, porque yo creo que ese es un titular de noticias. ¿Cómo va a ser 55? Las microfinanzas. Yo viví las microfinanzas. Ya vamos a las microfinanzas, se lo prometo, pero es que realmente, vamos a ver, yo entiendo su elaboración, su argumento de que esto es más amplio que las tasas de usura. Digamos, uno también sería indiscutible decir, bueno, sí, hay más problemas que las tasas de usura, sí, claro. Pero que resulte irrelevante la tasa de interés es el argumento que no le entiendo. Desde la defensa del consumidor, digo, porque si yo soy consumidor, del consumidor financiero, si yo soy consumidor, para mis efectos no es lo mismo tener un crédito de 10% a tener un crédito del 55%. Vamos a ver, de nuevo, si lo que yo quiero es realmente mortificar a algunas entidades financieras, que no son solo bancos, ¿verdad? Hay una cantidad de participantes en la industria, podemos mortificarlos, ponerles un techo. ¿Pero usted cree que es mortificarlos o es ayudar al consumidor? Es que ayuda a algunos consumidores. ¿Les ayuda? No. De nuevo, si yo tengo personas que tienen endeudamiento por el orden de que ya está cuestionado, ya está comprometido el 100% de su ingreso líquido, en donde las tarjetas representan el 15%, yo le puedo bajar la tasa de interés. Fabuloso, está bien. Desde la Oficina del Consumidor, a nosotros nos alegra porque le arreglamos un pedacito de su problema. Entonces, pero no engañemos al consumidor a decirle su problema ya se resolvió. Pero ustedes sí están de acuerdo en el tope de las tasas. Si ponen un tope, con eso vivimos. O sea, no es que estemos en contra o a favor. Será lo que la ley establezca. No entiendo, Danilo, perdón, entonces ¿a qué consumidor defienden ustedes? O sea, perdóneme que utilice, digamos, es decir, una agencia de consumidores no puede aceptar que haya ofertas en el mercado que sean usureras. Y si usted me dice que un costo promedio, y ojo, estos son datos de su jefe, ¿verdad? No son datos nuestros, son datos de su jefe, don Randall. Es decir, esto es lo que la industria tiene. Una tasa activa promedio del 16%, más o menos. Eso significa que en esa tasa activa promedio ya están calculados todos los costos, incluyendo el riesgo. Claro, cuando vos tenés distintos productos financieros, tenés tarjetas, tenés créditos de vivienda, esta distribución de probabilidad puede hacer que para algunos segmentos de mercado la tasa deba ser un poco más alta, pero llegar al tope, digamos. Sí, llegar al tope. 2.2. Lo que se ha visto, por ejemplo, en Chile, en Colombia, es que cuando pones ese tope empieza a bajar el tope, porque efectivamente los bancos empiezan a presionar la competencia. Los consumidores que hoy no tienen acceso a tarjetas de crédito, porque no tienen capacidad de pago, digamos que asumamos que los bancos hacen muy bien la tarea de riesgo y no hacen esa especulación que claramente han hecho para llevar 700,000 costarricenses a cobro judicial. Digamos que la tarea está bien hecha. Si estuviese bien hecha, lo que va a pasar es que más bien va a ampliar el número de personas con tarjeta. Si el costo marginal de las tarjetas de crédito baja, ¿verdad?, de manera directa, ustedes lo saben. No es lo mismo administrar una que administrar 100, y no es lo mismo administrar 100 que administrar 100,000. A tal nivel que hay dos bancos que han concentrado cerca del 80% de las tarjetas de crédito, y además que hay una empresa regional en Centroamérica que prácticamente tiene el 75% del mercado de las tarjetas de crédito de todos los centroamericanos. Pero vea, don Randall, qué chistoso, ese actor financiero en Colombia tiene tasas de usura límites del 28%, y en Centroamérica y aquí en Costa Rica hace lobby
con los diputados para que le mantengan tasas de usura por encima del 60%. Y si aquí estuviera el señor Cubero, a quien espero en algún momento decírselo, es una barbaridad que una autoridad pública presente en la comisión legislativa que las tasas deben de estar entre el 62 y el 67%. Eso es de verdad ofender al consumidor financiero. Que yo nada más quiero decir, antes de que hable don Danilo, que es que yo invité a don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, y hoy en la mañana su jefe de prensa, Luis Eduardo Díaz, me dijo que había surgido una situación en el banco y que no podía don Rodrigo acompañarnos. Por eso es que don Leiner, por eso y por otras razones, pero digamos, por eso dijo, ojalá que, lástima que no está aquí, bueno, es porque don Rodrigo iba a venir. Don Danilo, adelante. Vamos a ver. Leiner mencionó ahora un tema que no podemos dejarlo por fuera, y es un poco la estructura del mercado, de la industria, ¿verdad? La industria efectivamente presenta no solo concentrado, o sea, es que además tenemos una cantidad de deficiencias que podríamos enumerar en otras circunstancias, ¿verdad? Pero además, ahora que mencionamos que si la Oficina del Consumidor está para defender al consumidor, sí, nada más que a todos los consumidores, no solo los asalariados, no solo los empleados públicos, sino que cuando uno ha operado, cuando uno ha vivido las microfinanzas, y a mí me tocó durante 6 años dar crédito en Acorde, cuando uno da créditos de $500, $600, $700, es muy diferente dar un crédito de $100,000. El análisis de crédito, no, más allá, suponiendo que el riesgo es comparable, es mucho más barato dar un crédito de $100,000, mucho más barato. Y entonces cuando a mí me tocó prospectar clientes en La Paz, allá en el Alto, en Bolivia, y dar uno crédito a las cholitas para que compren frutas en la mañana a las 4:30, 5 de la mañana, para que en la tarde paguen con un monto adicionado, uno comienza a entender de que efectivamente los techos de tasas de interés las habría dejado absolutamente por fuera. Que después aparecieron los políticos ahí traveseando las tasas de interés y poniendo techos y qué sé yo qué. Sí, puede ser que efectivamente, pero igual las tasas en dólares que establecieron en Ecuador o en Bolivia han dejado por fuera a una cantidad de gente. Entonces, el tema ahí es que hay un riesgo, hay un peligro. No sé si eso es a lo que se refiere don Rodrigo. A mí en realidad eso no me desvela. Es que si nosotros ponemos en Costa Rica un techo a la tasa de interés, ¿quién les va a prestar estos $500 a esas personas? Porque un banco no va a encontrar mucho atractivo prestarle $500. Don Danilo, no son personas que estén en capacidad de utilizar una tarjeta de crédito, porque son personas que no, el señor don Francisco, el que vende copos ahí en la sabana, o que vende bananos en la mañana ahí cuando uno hace ejercicio, ese señor no está en capacidad, y no es un solo Francisco el que está ahí. Esa persona además, él es tan inteligente que posiblemente se financia al 60, 70%, pero se financia por 24 horas, 48 horas, es tan supremamente brillante él, que él sabe que no se puede endeudar a un año, mucho menos a 5 años, como nos cobran las tarjetas de crédito. Entonces, efectivamente, queda muy fácil al decir que el tema de educación sí, pero lo dejamos para después, y que no, es que una cosa va con la otra. Las microfinanzas educan a la gente, y efectivamente, Adopen, Ademi, en Dominicana, son 2 bancos tremendamente sólidos, gigantescos, de microfinanzas, y en ese momento, hace unos 4 o 5 años, prestaba la tarjeta de crédito al 120%. Créditos de $125. Pero yo quisiera ya... Si hubiera habido techo, esas personas no hubieran tenido acceso. Pero yo quería, yo sí quiero tener algo claro. ¿La Oficina del Consumidor Financiero está de acuerdo o no está de acuerdo en el tope de las tasas? Por lo que hemos hablado 49 minutos, me parece que no. Es que nos parece que no resuelve el problema que a nosotros nos preocupa. Pero ¿Es el endeudamiento? consumidor? No, perdón. ¿Qué es el consumidor? ¿Qué es el consumidor? Es alguien que integralmente, es también, don Danilo, creo que una serie de necesidades. Es un problema de cómo está diseñada la Oficina del Consumidor Financiero, que es un club que solo atiende el que quiere, en primera instancia, es voluntario. No. Segundo, que es de alguna manera una oficina que opera en un segmento de mercado intentando proteger al consumidor financiero, pero que no tiene dientes, porque solamente hace recomendaciones. Es como la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? No tienen ninguna consecuencia más allá de una recomendación. En las utilidades sí, en las utilidades es vinculante. La resolución nuestra es vinculante. En
el consumidor, la Oficina del Consumidor Financiero debería defender al consumidor financiero. Y yo no le puedo aceptar a usted, Danilo, por más que usted justifique que el problema es más amplio, y claro, es más amplio. O sea, nuestro problema es de competencia en el sistema financiero. Nuestras tasas promedio activas son muy altas, nuestro margen de intermediación financiero con actores públicos y privados involucrados es muy alto en comparación con otros países de la misma condición de Costa Rica, pero además de ese problema, el que estamos hablando aquí es un problema de un negocio ilegítimo, un negocio ilegal. Es ilegal prestar con el dinero suyo y mío, con el dinero público, del público, ojo, no estamos hablando que vaya a prestarlo con una garrotera ¿verdad?, que es su plata. El tema del day to day, del pago de los sistemas de préstamos están excluidos, don Danilo, porque esos consumidores no tienen acceso a tarjetas de crédito en Costa Rica. Usted va a los bancos y a quien le dan una tarjeta de crédito es al que tiene una orden patronal, al que tiene una propiedad, al que tiene algo para pagar. El problema es que se están aprovechando de la clase media, y no es solo del empleado público. Ahí me parece que usted comete un error, porque esto, y yo invito a los oyentes, no parte aguas solo en el empleado público. No, yo lo dije, fue en el sector público está concentrada la deuda en las cooperativas, en el sector privado, los bancos privados, pero además los márgenes con que están prestando esas análisis de riesgo. A mí me gustaría que ojalá la Oficina del Consumidor Financiero prospectara a los bancos en su análisis de riesgo. Es ilegal en el segmento de tarjetas prestar con ese margen de riesgo. No puedo poner a 1 de cada 4 costarricenses a que le doy una tarjeta, ya de antemano yo sé que va a caer en cobro judicial. Asumir que 1 de cada 4 no me va a pagar. Ya de partida lo asumo, y además en 180 días limpio el estado financiero y lo saco de mis cuentas y le presento a la SUGEF un estado limpio. Eso es ilegal. En ningún sistema financiero decente, regulado, se le permite a un banco operar con un nivel de riesgo por encima del 3%, porque no se le permite perder la plata suya y mía. Y entonces, claro, hemos estado haciendo negocio con la plata de los costarricenses, pero ahora, peor, se ha vuelto tan negocio esto de la usura, Randall, que ¿cómo puede ser posible que las ventas de carros hoy terminen prestando para comprar cuadernos, o que las ventas de electrodoméstico estén promocionando tarjetas de crédito para comprar arroz y frijoles en un supermercado X? O sea, eso ya llega al límite de la especulación, el límite de la usura. Pero además, como se ha dicho, en países donde se regula, y no son 1 ni 2, no son inventos de los políticos, no pueden estar 60 países en el mundo haciendo un invento de regular las tasas. Véalo en Francia, véalo en España, véalo en América Latina, en un país que está muy cerca nuestro, en Colombia. El day to day tiene una categoría especial. Por ejemplo, en Colombia. Entonces, si el problema es el day to day, el pago, ¿verdad?, del crédito pequeñito de los 500 o de los $1,000, sáquelo de la categoría. Es decir, eso es lo que en el proyecto de ley se ha planteado, sacar a la regulación de las microfinanzas, porque ese cuento de las microfinanzas, ninguno de los bancos que están en el sistema regulado prestan microfinanzas. Porque la legislación en Costa Rica no ha favorecido la creación de un banco de microfinanzas. Es más, en realidad, posiblemente ni siquiera tenemos conciencia. No hay una industria de microfinanzas. Don Miguel Aguiar, que es el director de Banca para el Desarrollo, fue a la comisión y recomendó que se corrigiera la tasa y que se pusiera la tasa de usura. Y es la única entidad que engloba a los prestatarios hacia ese segmento, en donde el costo financiero de prestar es muy alto, y él dijo que el tope era correcto. Entonces yo no entiendo por qué seguimos, porque claro, y costarricenses y amigos que nos escuchan, el tema aquí es que es un negocio la especulación,
Y claro que es un negocio gigantesco. Estamos hablando de una deuda en tarjetas de más de 1 billón de colones. Imagínense, multiplíquelo por 20 puntos porcentuales de tasa. Usted que ha trabajado en finanzas y en bancos, usted sabe que eso no es poca plata. Vamos a ver, yo tengo claro que todas las entidades financieras estructuran un portafolio. Eso es lo que nos enseñaron en finanzas. La aseguradora tiene que crear un portafolio, los fondos de inversión un portafolio, para las pensiones, un banco estructura un portafolio. Hay bancos que solo están en vivienda, hay bancos que diversifican un poco, hay otros que son más corporativos. Cada cual establecerá la mezcla de negocio que quiera hacer. Si uno revisa histórica lo que ha estado pasando, por ejemplo, con el retorno sobre los activos, algunos bancos lo han hecho bien, otros no lo han hecho tan bien. Y los socios ahí deben estar en este momento contando, no sé si los muertos, pero deben estar revalorando su estrategia porque les ha costado plata. A mí, en realidad, mi preocupación son los consumidores. Y imagínate este argumento, don Danilo, en el pasaje del autobús. Imagínate que nosotros hiciéramos lo mismo con el pasaje del autobús. Entonces le dijéramos al chofer y al empresario de autobuses que usted puede cobrar la tarifa que quiera. Es exactamente el mismo argumento. ¿Por qué se fija una tarifa? Porque se le calcula un costo razonable y una utilidad al sistema. Nosotros no podemos... Hay veces va un consumidor que es, digamos, de saco y corbata en el autobús, entonces a ese hay que pagarle un poco más, o a ese hay que cobrarle un poco menos, o no, se le cobra una tarifa similar. Lo que se quiere aquí, con el precio tope, con el margen de usura definido, es corregir una imperfección de mercado. Esa imperfección de mercado se llama no competencia en el mercado financiero, tipificado en la literatura económica. Por lo tanto, a mí me extraña muchísimo que usted, siendo el defensor del consumidor financiero, diga que eso no es relevante. O sea, recapitulemos. Estamos de acuerdo que hay un problema de estructura de la industria. Eso no lo puede resolver la Oficina del Consumidor y me parece que se requieren hasta reformas de ley sustanciales. Hay que recordar que la legislación de banca, aunque no me crean, incluso fue anterior a que yo naciera, ¿verdad? De los 50. Estamos más o menos de acuerdo en que posiblemente sí, es odioso, una tasa del 53% en ciertas circunstancias, ¿verdad? ¿En cuáles no? Esa es la duda que yo tengo. No? En microfinanzas, yo con 50% no cubro mis costos operativos en Costa Rica con los salarios. El crédito, Randall, el crédito de microfinanzas es muy personalizado. Sí, pero ese está bien, aceptemos que entonces no está en las tarjetas se está sacando, no perfecto. Está. Segundo elemento en el que estamos más o menos de acuerdo. Un tercer tema es que evidentemente no basta con esa obsesión de poner techo a las tasas de interés. Si lo ponen, perfecto, está bien. Si no hubo consenso en el Congreso, la Oficina del Consumidor no va a salir, no se va a tirar a las calles, no va a organizar a los sindicatos para que vayamos. Es una decisión muy soberana de los diputados. Claramente, en cuarto lugar, hay una temática que tenemos que agregar y es si queremos que el mercado, con o sin techo de tasas de interés, siga operando como opera. Entonces, ¿qué? No vamos a promover, no vamos a hacer ninguna reforma de ley para que de verdad tengamos competencia de verdad en la banca. Don Danilo, competencia de veras. Pero vamos a ver, la posición de parecer indiferentes desde la Oficina del Consumidor Financiero, indiferentes, así se varía o no las tasas de interés, y se lo pregunto directamente, ¿no tiene que ver porque ustedes surgen del seno de la Asociación Bancaria Costarricense? No, eso es lo que te quería mostrar. Aquí está, el 2019, 65% de los trámites que hicimos son de entidades que no están relacionadas con la Oficina del Consumidor, o sea, no son entidades bancarias. Hemos atendido 65% de entidades que vienen de acoso, de bufetes de abogados, de gestionadoras de cobro, de tiendas comerciales. No les hemos cerrado la puerta, no les hemos cerrado a todos esos sectores, les hemos ayudado. Para nosotros hubiera sido muy sencillo, atendamos 500, 600 personas, no, atendimos 4.000 gestiones. ¿Quién paga la oficina? Las entidades afiliadas, los bancos privados. ¿Que son los que tienen altas tasas de interés? Y tienen tasas de interés bajas también. No, sí, tienen las dos. De nuevo, yo lo que veo es lo que veo todos los días. Consumidores que no logran salir adelante y no es la tasa de interés lo que los salva.
pongámosle un techo. Está bien, no tengo ningún problema que le ponga el techo. Pero no creamos que ese le resuelve el problema a esa persona. Pero si usted está bien, pero yo es que de verdad necesito ser claro en algo. Si usted va al examen del extinto bachillerato ya este año, porque antes ponía ese ejemplo, pero ahora no puedo, pero bueno, porque ya no existe bachillerato. En mi época tampoco. No, yo soy tan viejo que no estaba. Pero bueno, en el examen de bachillerato usted no puede poner, me da igual. Vamos, si no, le dicen sí o no. ¿Cuál marca usted? Si le dicen, don Danilo, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con bajar las tasas de interés? ¿Qué pone? ¿Sí o no? Es que, de nuevo, ¿qué quieren resolver? Porque si lo que quieren es establecer un techo, está bien, póngala. Además, le voy a ampliar la pregunta. Para disminuir la presión financiera sobre los consumidores, ¿usted está de acuerdo, sí o no, en disminuir las tasas, en ponerle un tope a las tasas de interés? Si eso es lo único que vamos a hacer, ¿para qué? ¿Para qué nos desgastamos? ¿Para qué nos vamos a desgastar? Pero eso no va a ayudar en nada. Muy marginalmente, Jack Leiner lo mencionó. Es que no es marginal. Si seguimos prestándole a 10 o 15 años plazo al 10% anual, a 15 años para consumo, Randall, ¿qué resolvimos? Lo que no quiero como defensor de los consumidores es engañarlos. Porque no resolvemos todas las cosas de una vez, es decir, vean, si no, ¿por qué no le ponemos? Si yo le hago una propuesta a usted, que por supuesto yo no soy diputado, pero si yo le hago una propuesta a usted, le digo, don Danilo, fijemos un tope a 35. Pero además prohibamos, porque aquí ya estoy viendo, aquí me llegó, y gracias a Octavio que me lo mandó, una oferta de una cooperativa hoy, que presta plata de consumo a 144 meses, esos son 12 años, a 21,25% de interés hasta 10 millones de pesos. Eso es prohibido. Okay. Entonces, si yo le pongo el tope al 35, le prohíbo los créditos de consumo a largo plazo, por ejemplo. Ya comenzamos a conversar. Y por partes no se puede. Sí, pero vean. Por partes en este país, usted lo sabe perfectamente. Pero no es mejor algo que nada. O sea, no es mejor, si de un día a otro es autoengañarnos. Ponemos un tope a las tasas de interés, el día siguiente no estaríamos un poquito mejor. Es autoengañarnos. No. ¿Estaríamos un poquito mejor, sí o no? Para algunas personas sí. Como para que los que debemos plata. Pero si usted lo que tiene en tarjetas, insisto, es un 5% y el resto son créditos de consumo al 15%, ¿cuánto te ayudé? Perdón. 2%. Está bien. Peor sería nada. Yo sé, está bien, de acuerdo. Que dice que don Danilo tiene una liquidez financiera tal que no ha tenido que acudir nunca a los créditos especiales, ¿no? De las tasas de crédito. Pero usted que nos está escuchando, usted que apenas al final de mes llega o que no llega al final de mes y que sabe que tiene que financiarse, pregúntese, si tuviese que elegir entre una tasa del 55% o peor, si tuviese que aceptar la tasa del señor Cubero, que hoy no vino, del 67%, que se dejó decir en la comisión, y elegir entre un 30, un 32 o un 35%, para ser muy condescendientes, como han dicho los señores diputados, ¿cuál elegiría usted? ¿En cuál se sentiría más cómodo, consumidor financiero? Además, es simplista, es un ejercicio demasiado simple, eso no te luce, disculpa. Me luce muy bien, porque los costarricenses no todos tienen los salarios y los ingresos de algunos jerarcas de entidades públicas o de algunos actores del sistema financiero. Tienen que acudir a las tarjetas y tienen que acudir a los créditos de consumo, y muchas veces, y yo lo he vivido, personas que llegan a devolver un televisor porque no pudieron pagar una cuota, ¿verdad? Personas que tuvieron un problema y una cuota y no pudieron. No solo les cobran 4 o 5 veces ese televisor en un comercio, sino que además le recogen el aparato y lo mandan a cobro judicial. A esos 700,000 costarricenses, les digo yo, miren, póngase a pensar qué pasaría si en este momento el juzgado le deja de trámites, de meses de trámite y de cobros sobre su deuda, y le dice, mire, la resolución es fácil, todo crédito que tenga una tasa superior al 30% es ilegal, a usted no le pueden cobrar tasas por encima del 30 o del 35%, tendríamos una disminución sustantiva del trámite judicial.
tendríamos una disminución de la deuda de los costarricenses, tendríamos un aumento en la capacidad de pago. Hoy que estamos además ante una situación económica recesiva o una desaceleración económica, tendríamos un efecto de mayor capacidad de consumo de los costarricenses. Y de endeudamiento. Claro, obviamente, pero es responsabilidad, corresponsabilidad, y usted lo sabe porque es el defensor de los consumidores financieros. Quien te presta con dinero del público no puede decirte que te va a cobrar judicialmente a 1 de cada 4. Es eso que dijo el superintendente de bancos, que lo dijo en la comisión, es ilegal. Y entonces, argumentar que uno puede aceptar que en un instrumento de crédito que usa la plata tuya y mía se ponga en riesgo el 25% de lo que usted presta, es ilegal. Eso va contra las reglas de Basilea y usted lo conoce. Por lo tanto, no existe argumento técnico en contra del 2.2 planteado por los diputados, que además 2.2 supera la tasa promedio que existe en Chile, en Uruguay, en Colombia. Y si sacamos a los day to day, que son los que usted ha metido, me parece que es totalmente razonable. Si además se agrega, como se ha agregado al proyecto, una revisión anual para ver el comportamiento del mercado, eso es totalmente razonable. Mire, si en este país tuviésemos que arreglar todo el edificio para poder arreglar un departamento del edificio, nunca arreglaríamos nada. Tenemos que empezar por algo. ¿Cómo es que usted, como defensor de los consumidores financieros, no está a favor de esta medida? Porque pensamos en todos, no en los de la clase media nada más. ¿Pero a quién afecta esto? A los que tienen que pedir sean $500, $600. Ya los que excluimos, está bien, perfecto. Pero si tenemos la impericia o la incapacidad de poder, y si la tasa de interés que determinamos no era la correcta, pero ya está en la ley. Danilo, ahora esperemos a que el año entrante se revise. Usted dice, pensemos en todos los consumidores. Ok. Dejemos por un lado a la clase media, que esta medida la beneficia. Ok, ¿a quién perjudicaría? ¿A Francisco, el de los copos? Es que cualquier fijación de precios que usted haga, se juega el chance de que sea la correcta. Es que Francisco, el de los copos, hoy no tiene acceso. Estoy de acuerdo. Por eso es que él acude a los mecanismos que pueda encontrar. ¿Y en qué lo afecta la regulación, el tope de tasas? No, si me deja por fuera las posibilidades de que Francisco se financie en banca de desarrollo, que se están creando figuras, que se puede financiar a una tasa que no está sujeta a ese techo, que es un crédito muy costoso, está bien, lo dejamos por fuera, él quedó por fuera. Claro, pero le estoy diciendo, ¿pero a cuál opciones de financiamiento tiene Francisco? Ok, voy. ¿A ninguno? La plata de banca para el desarrollo no juega en ese sector. Si la tasa es la correcta, perfecto. Es que estamos dando por descontado que 2.2 veces es el monto en la relación perfecta. O sea, para uno que aspira a que no me pongan ese tipo de imposiciones, y en esto no tengo ningún empacho en reconocer, y Leiner lo sabe muy bien, soy un neoliberal declarado, ¿verdad? Neolibertino, me decía un amigo mío más bien. A mí me parece que estas restricciones a la libertad de funcionamiento de los mercados, ya lo hemos visto, ya generan dificultades que después decimos, pero nada más pero para los mercados terminar, no son perfectos. Ese es el punto, exactamente. Me la acabas de poner picando en el área donde la liga siempre la necesita y nunca la encuentra. ¿Qué cuesta agregarle un par de cositas? No es una solución faraónica y completa, integral, porque eso es imposible. ¿Qué cuesta agregarle 2, 3 cositas de estas que hemos conversado hoy a este proyecto? Y entonces, ahora sí, comenzamos a hablar. Pero digamos, la Oficina del Consumidor Financiero estaría de acuerdo en topar con 35% las tasas de interés si le agregamos la prohibición de prestar para consumo a largo plazo. Es que por principio me estaría negando yo decir 35, 36, 39. Porque ¿quién soy yo para decir que 35 es la tasa correcta? Pero ¿quién lo pone?
Es más, hagamos un ejercicio. Ahí estamos, ahí se está hablando de que entonces un órgano técnico lo establezca. Pero hagamos un ejercicio. Pero Yo guarde fuera el Banco Central. Don Rodrigo me cae muy bien, pero yo no le prestaría plata, no le pediría plata prestada a don Rodrigo. Posiblemente le daríamos para que nos administre. Pero me pone un interés altísimo. Pero hagamos un ejercicio social, porque tenemos más de 6.000 reproducciones y eso me alegra mucho en el programa de hoy. Hay mucha gente, hay 210 personas en este instante pegadas. Si a usted le anuncian que le rebajan las tasas de interés 25%, que más o menos es bajarle, digamos, de un 50 a un 28%. Sí, okay. Un 40%. Ok, digamos que a usted le rebajan la tasa un 30%, para no ser Así tan... es. Si a usted le rebajan las tasas de su deuda por tarjeta, un 30%, ¿cuánto le alivia a usted? Porque es que ahí vi a alguien que me puso, Randall, a mí me avisan que me bajan 10% las tasas y mi vida cambia, me puso alguien. Bueno, cuéntenos ustedes, que son los consumidores financieros. A mí me ayudaría mucho, a mí, a Randall, si me llaman mañana y me dicen, le bajamos 30% su tasa. Si a usted se la bajan 30%, dice Manuel Morales, a mí me aliviaría demasiado, ahí, porque como va atrasado, acabo de preguntarlo en Facebook, así que por favor vayan sumándome opiniones porque me parece realmente muy interesante ver cuál sería el efecto. Entonces, don Leiner dice, el efecto es importante, clave. Don Danilo dice, es un efecto, se me fue la palabra que usó don Danilo, discúlpeme, que es marginal, gracias, que es un beneficio marginal. Vamos a ver. Depende de qué consumidor estamos hablando. Que nos vamos a encontrar consumidores que deben solo tarjetas de crédito, por supuesto, el impacto es impresionante. Impresionante. ¿Y por qué no ayudamos a eso? Puede ser que sí. Pero es que hay puede ser que sí, pero entonces Danilo, hay un billón vamos a en comenzar deudas. a distinguir al señor del bus de Leiner. Sí, no, pero entonces a vos sí te voy a ayudar, no, por casualidad, porque vos sí tenés tarjetas. Porque hay un 30%. Todo está quedando en la ley. Danilo. Una sola rajatabla para todo el mercado. Y si la tasa que establecimos es la correcta, que ayuda a algunos, pero a otros no, entonces lo que hicimos fue discriminar nada más que de otra forma. No, porque aquí ustedes están usando, y digo ustedes porque es el mismo argumento de don Rodrigo, es casi como la copia de don Rodrigo Cubero aquí con nosotros. ¿Será que don Rodrigo es neoliberal también? Yo no sé, no me consta. Pero me alegro que usted haya mencionado la palabra neoliberal. Básicamente es el nivel de confianza que se tiene en el mercado y el nivel de desconfianza que se tiene en la fijación pública. La regulación pública parte de que hay mercados imperfectos y que esos mercados imperfectos afectan al consumidor porque los operadores de ese mercado pueden discriminar entre consumidores y pueden poner precios por encima de lo razonable. Y aquí estamos hablando de precios por encima de lo razonable. Ahora, el 30% de los consumidores financieros de este país no están en el sistema financiero formal, usted lo sabe. La gente humilde no está en este esquema. Estamos hablando de clase media baja y media alta, porque los que de verdad tienen plata no necesitan acudir al mercado financiero, no van porque tienen suficiente plata, es más, son los dueños de, entre otras cosas, los bancos. En el caso de los que son actores regulados, y por eso en este país se nacionalizó la banca en el 49, la plata que usan los bancos públicos y privados es la plata de ustedes y mía, es la plata de los ahorrantes. 9 de cada 10 colones que se prestan en tarjeta de crédito es la plata de ustedes, es la misma plata dándole vuelta. Entonces aquí no estamos hablando de alguien que trae su plata y la arriesga, estamos hablando de plata regulada. Es una barbaridad que especulen en el mercado financiero con tasas superiores al 30 o al 35%. Pero además, no solo eso, es una barbaridad que limpien sus estados de cuenta cada 180 días, porque la tarjeta a usted lo declaran incobrable cuando pasan 3 meses y ya no paga usted, lo mandan no solamente a un cobro judicial, sino que además le ponen un costo administrativo, un abogado y todo el costo de pagar la tarjeta a una tasa adicional, porque la deuda se encarece con tasas que se multiplican, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo resolvemos eso? Yo no estoy diciendo que resolvamos todos los problemas del sistema financiero. Aquí veníamos a hablar de tasas de usura. ¿Cómo resolvemos la usura? Resolvemos la usura poniendo un tope internacional como el que se han puesto en más de 60 países, como los que se ponen en Colombia, separando a los consumidores day to day, que puede haber una discriminación de precios, que esos no están hoy y no son sujeto de crédito de los bancos que financian la Oficina del Consumidor. Yo plantearía que entre esas reformas la Oficina del Consumidor Financiero no sea pagada por los bancos privados, sea pagada por dinero público, para que efectivamente pueda haber independencia de las autoridades financieras a cargo de esas entidades. Porque no puede ser que si a mí me pagan los bancos privados, yo venga aquí a decir que una tasa de usura del 50 o del 55% no se debe regular. Eso me parece, digamos, con todo el respeto que usted me merece como amigo que es personal, me parece una barbaridad. Yo diría que entre las reformas que tenemos que dar en el sistema financiero, don Randall, es que la Oficina del Consumidor Financiero, que además debería estar en una entidad como la SUGEF, sea financiada por dinero público, porque si no, no habría independencia en criterio. Pero esa insinuación, si no te la acepto, Leiner. Más del 65% de las resoluciones de la Oficina del Consumidor son a favor del consumidor. Para nosotros resultaría muy fácil decir, no, don Randall, no, aquí el banco tuvo razón en encargarle este cargo, no, aquí tuvo razón en aplicarle. Más del 65, 2/3 partes de nuestras resoluciones son a favor del consumidor. Y le hemos tenido que decir a algunos bancos, disculpe, pero eso que usted le está acordando a don Leiner no está en el contrato. Lo corrige, y lo han corregido. Pero el 65% de gestiones no son de no suscriptoras de la oficina. Digamos, del total de casos que hemos resuelto, sí, pero el 65% de estas de suscriptoras le dan la razón al consumidor. Le dan la razón al consumidor, porque la oficina se convierte en defensor. Podrían ir al MEIC, es una opción, y con Citia lo hemos conversado y con la señora ministra, pero le demora al consumidor 6, 8, 9 meses. Nosotros resolvemos en 2 semanas. Claro, está bien, yo no le voy a demeritar eso. Digo, lo que quiero aclarar es que, digamos, la insinuación de Leiner de que nosotros estamos pagados por los bancos y por lo tanto estamos defendiendo los intereses de los bancos, los bancos que se la jueguen solos. Ustedes están pagados por los bancos, eso es correcto. Sí. Okay, listo. Que es muy, por los bancos privados, además. Porque los bancos públicos no han querido incorporarse. Claro. Aquí, yo no estoy poniéndole una carga. El 15% de esto, de las no suscriptoras que atendemos, el 15% es de entidades, los bancos públicos. ¿El cuánto por ciento? El 15% son bancos públicos, que no han querido. Yo no estoy demeritando, digamos, no le estoy poniendo una carga ideológica a decirle que los bancos pagan, es la realidad, los bancos pagan oficinas. Pero es que la insinuación de Leiner, y esa ya no me sirve, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos para servirle a los bancos. Los bancos tienen su asociación y ellos defiéndanse como tienen que defenderse. Nosotros defendemos al consumidor. Perdón, pero es que hay un dicho popular que dice que el que paga la música... Aquí no. Manda al baile. Manda aquí no. La pieza. Yo lo que le digo es que es mucho más sano, sería mucho más sano que sea dinero público el que se involucra en la regulación, porque estamos asumiendo que los bancos son la Madre Teresa de Calcuta y no es así. Los bancos tienen un negocio y esto es un negocio, el negocio financiero es un negocio. Claro. Lo que nosotros estamos diciendo, y lo digo con un criterio técnico de una universidad pública, lo que hemos estado diciendo en la prensa y lo que estamos diciendo es que la regulación de la usura no solo es un asunto económico, sino que es un asunto ético. No podemos hacer que con la plata de los costarricenses un grupo pequeño de actores financieros, no solo los bancos, los comercios y muchas veces financieras, estén abusando de su poder en el mercado. Las tasas de usura fijadas a un límite razonable, como se ha propuesto en la comisión, favorecen la competencia, reducen el costo y el precio del consumidor, hacen que el consumidor tenga más capacidad de pago, liberan el estrés y además reducen la fila en los juzgados judiciales, porque las resoluciones, esos 700,000 que están ahí esperando una resolución, sería un solo papel, 700,000 casos donde se diga se cobra la tasa máxima y a partir de ahí todos los cobros son
son ilegales. Y eso es lo que tiene a muchos preocupados y ocupados ahí en la fila de la Asamblea Legislativa, don Randall, haciendo cola para hablar con los diputados y para hacer lobby alrededor de este tema. A mí me parece que los costarricenses merecemos transparencia y merecemos una discusión sobre la usura que sea realmente técnica. Y perdónenme, cuando en otros países es la Superintendencia de Bancos o el Banco Central quien fija la tasa, son recomendaciones técnicas, no fundamentadas en criterios absolutamente arbitrarios como los planteados por el presidente del Banco Central de Costa Rica en el informe que presentó en la comisión. Permítame ir a una pausa comercial, güey. Yo también necesito liquidez. En Matices, son las 3:20. Vamos a la pausa y regresamos.